Limpia, limpia. Vos limpia, sus kapan. Sa. Kami ba dahil film, right? Correcto. Se vamos a reclamar fine lo que es sushi tapa dentro. ¿Ese papel? Vamos a massa agora. Ya que damos la bienvenida a 2 vuelos inaugurales de la TAM en un solo día. Esta tarde comenzamos con el vuelo inaugural desde Bogotá y más en la tarde continuaremos con la celebración al recibir a la TAM Lima. En nombre del Curaçao Airport Partners y Curaçao Airport Holdings, la Oficina de Turismo de Curazao, la Asociación de Hospitalidad y Turismo de Curazao y el gobierno les doy una cálida bienvenida a nuestros distinguidos invitados, valiosos socios y miembros de la prensa. Hoy nos reunimos a celebrar un hito extraordinario, el vuelo inaugural de la TAM que conecta a Bogotá con nuestro Bougie Curazao. Demos un fuerte aplauso a la TAM y a todos los que hicieron posible este notable logro. Muy buenos días, tardes a todos. Muchas gracias, Cerulla, por la generosa introducción. Este es un día muy lindo, ¿no? Por varias razones. Tenemos un lindo clima, estamos inaugurando un vuelo de una aerolínea que para nosotros ha sido un socio y que desde el inicio de este camino se comportó como tal, pero sobre todo porque estamos juntos y todo esto lo hicimos juntos, ¿no? Nadie puede hacer el éxito solo y esta es una prueba más de que juntos podemos seguir desarrollando Curazao. Hoy es un momento muy histórico para el aeropuerto de Curazao y para toda la isla, porque no es solo un vuelo, es un momento que conecta culturas, impulsa oportunidades y nos acerca cada vez más al mundo. Estamos agradecidos, estamos profundamente honrados de recibir a la TAM con este vuelo que desde Bogotá no solo es una de las aerolíneas más importantes de la región, sino que también es un símbolo de conectividad, de excelencia y visión hacia el futuro. La TAM, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho que hayas elegido Curazao, porque eso habla del potencial que tenemos y que ese potencial debemos seguirlo construyendo juntos. Esta ruta
es mucho más que un vuelo. Estamos conectando a un aeropuerto que conecta con 102 destinos. Entonces, no solo estamos llegando a Bogotá, sino que estamos abriendo la puerta hacia toda América del Sur. Esto es un puente entre Sudamérica y Caribe, es un puente entre familias, viajeros, inversionistas, culturas, y es un puente también entre lo que Curazao es hoy y lo que Curazao aspira a ser. Entonces, esto es más que un vuelo, ¿no? Estamos abriendo un puente hacia el futuro. Nosotros, humildemente, desde el aeropuerto, de nuestra parte, cuentan con todo nuestro compromiso para transformar y trabajar juntos en mejorar la experiencia del pasajero, continuar modernizando la infraestructura, fortalecer nuestra confiabilidad operativa, porque queremos que también este vuelo inicie desde el aeropuerto, un aeropuerto que refleja calidez, humanidad y la belleza y lo auténtico que tiene nuestra isla. Este nuevo capítulo con la TAM reafirma esta misión que todos juntos tenemos y nos dice con claridad que Curazao está abierto al turismo, abierto a los negocios y abierto a la innovación y el crecimiento que solo es posible cuando salimos a ver el mundo. Y nuevamente, pues a todos los que nos han ayudado, a CTV, al ministro de Desarrollo Económico, al Airport Holding y a todas las autoridades, les agradecemos profundamente por haber hecho posible esta ruta y demostrar que cuando trabajamos juntos, pues llegamos más lejos. Esta ruta es una prueba de ello. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a este vuelo que no solo trae pasajeros, sino que trae experiencias que descubrirán pues, nuestras aguas turquesas, esa cultura alegre, vibrante, que te da la bienvenida desde el inicio, la hospitalidad, la gastronomía. Y estamos seguros que cada pasajero que llega en esos aviones va a sentir el alma de Curazao desde el primer paso. Pues ahora vamos a celebrar y le decimos nuevamente a la TAM, bienvenidos a Curazao. Estamos orgullosos de recibirlos y de ser su nueva casa en el Caribe. Esta es su casa. Siéntanlo así desde el primer día. Muchas gracias y que este sea el primero de muchos vuelos, de muchas aventuras y sobre todo de una alianza que perdure en el tiempo. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Honorables representantes del gobierno de Curazao, al ministro de Economía, a la Junta de Representación de Curaçao Airport Holding, a nuestros socios de LATAM, miembros de la prensa y por supuesto los pasajeros que llegan hoy en este vuelo histórico, bienvenidos. En nombre de Curaçao Airport Holding es para mí un verdadero honor y un inmenso placer darles la bienvenida a Curazao. Hoy celebramos un día importante en el fortalecimiento de la conectividad entre Curazao y Latinoamérica. Hoy, con la llegada del vuelo inaugural de LATAM desde Bogotá a Curazao, representa el comienzo de una relación más profunda entre nuestros países, nuestras economías y nuestro futuro compartido. LATAM, con su legado extraordinario y reconocido por su liderazgo, innovación y resiliencia, es uno de los grupos aéreos más influentes de las Américas. Desde sus primeros días en Chile y Brasil hasta convertirse en el mayor grupo de aerolíneas de Latinoamérica, la historia de LATAM es una historia de transformación, compromiso y visión. Nosotros estamos enormemente orgullosos que Curazao forme parte de este recorrido. En Curaçao Airport Holding, nuestra misión es impulsar un crecimiento sostenible, fomentar alianzas
y crear condiciones para ampliar la conectividad aérea. Lograr requiere colaboración y hoy es el ejemplo perfecto de lo que la colaboración puede construir. Quiero expresar un profundo agradecimiento a LATAM por querer en Curazao y apostar a esta ruta, el gobierno de Curazao por su apoyo y visión, al Curaçao Tourism Board y Chata por su compromiso en promover a Curazao como destino preferido, a Curaçao Airport Partners por garantizar las operaciones y también para esta celebración hoy, y por supuesto a todos los equipos que trabajaron detrás de la escena para hacer todo posible de este momento. Hoy no solamente celebramos un vuelo nuevo, celebramos un impulso nuevo para nuestra isla. Con este servicio inaugural, esperamos dar la bienvenida a muchos colombianos que elegirán Curazao como su escape caribeño y también ofrecer a los residentes de Curazao una conexión cómoda hacia Bogotá y toda la red de LATAM. LATAM, ¿dónde están? ¿Dónde están? Nuestros sentimos profundamente honrados para recibirlos hoy. Esperamos construir una relación larga, productiva y inspiradora. A la tripulación, a los pasajeros del vuelo LA 4970, bienvenidos a Curazao. Que este sea el primero de muchos viajes que conectan a nuestras dos naciones. Muchas gracias y que seguimos construyendo puentes a través de las Américas. Gracias. Muy buenas tardes a todos. He escuchado a Ricardo, a Priscila, una palabra en específico que yo quiero ahondar, y es colaboración. Nosotros como equipo estuvimos hace 6 meses atrás, acá, con aún la ruta por publicar. Y aún así, sin la ruta publicada, los brazos se abrieron. Me ha tocado visitar bastantes aeropuertos con bastantes autoridades y lo que sentimos acá en Curazao fue especial porque normalmente cuando conversamos de relaciones comerciales, de negocios, siempre hay cierta barrera. Aquí esa barrera se cayó desde el minuto 1 y empezamos a hablar con más que un partner comercial, con amigos, con partners más allá de relaciones que tienen un signo peso entre medio. Quiero agradecer aquí a Curazao, a Ricardo, a CAP Partners, por siempre haber estado disponible y no darnos, es decir, solamente una bienvenida o gracias por elegirnos, sino que a ustedes les tengo que decir gracias por elegir a LATAM. Nuestra historia, como algunos sabrán, hace 3 años pasamos por un periodo complicado, al igual que todas las aerolíneas, y hoy día podemos decir que estamos más fuertes que nunca. Estamos fuertes posicionándonos en América y estamos fuertes posicionándonos en el Caribe. Y Curazao es un reflejo de eso. Gracias por abrirnos las puertas de su país, gracias por actuar más como amigos, y estamos seguros, como le decía Ricardo en la mañana, que lo que hoy día que estamos formando, la base de 4 vuelos con Lima, la base de 4 vuelos con Bogotá, es solo el inicio de lo que se va a seguir incrementando. Así que, hola, Curazao, y gracias por todo. Buenas tardes. Creo que eso es un honor. A los representantes de LATAM, bienvenido a Curazao. Curazao como destino no solamente nos conecta culturas, nuestras aguas, pero también conecta a nuestras personas, conecta a nuestros caracteres
y también conecta de corazón a Curazao como la isla, como le decimos, la perla del Caribe. Para mí es un honor inaugurar este vuelo. LATAM, una vez más, bienvenido aquí a Curazao, a nuestras agencias de viaje. Como han visto, Curazao está expandiendo sus puertas hacia internacional, pero eso significa también a cada persona de Curazao, juntos construimos al país turístico, el cual estamos viendo hoy, que conjuntamente con LATAM, que ahorita también tenemos que inaugurar otro vuelo más, que juntos hoy inauguramos 2 vuelos. Creo que ustedes son primera aerolínea que inauguran 2 vuelos aquí en Curazao el mismo día, así que un fuerte aplauso para ustedes. Esperemos en grandemente que este sea nada más el inicio, que podamos seguir inaugurando 2 y 3 vuelos diariamente si es posible, y esperemos. Yo he visto también que han tenido el 5-Star Global Award también para el 2026. Felicidades, LATAM. Esto es un honor para nosotros recibirlos aquí. Pues sin mucho preámbulo, queremos darle la bienvenida a los agentes de viajes. Otra puerta más abierta en la tarde, otro más que aperturaremos y que juntos podemos construir al Curazao estable que estamos construyendo hoy. Que hoy juntos estamos en un turismo mucho más estable con cada vuelo que podemos inaugurar. Eso significa mucho para nosotros, mirando también que Curazao ahora mismo está en un punto donde el turismo es nuestro fuente de entrada principal. Esto me satisface y me trae también una estabilidad económica. Así que con cada vuelo, cada persona, cada aerolínea que nos visita, que quiera ser parte de Curazao, construye la perla del Caribe que nosotros tanto deseamos. Inaugurado sea el vuelo LATAM y esperemos poder seguir inaugurando más vuelos. Felicidades a Curazao, felicidades al pueblo curazoleño y felicidades a LATAM por abrir puertas también para nosotros. Gracias. Sí, démosle un fuerte aplauso. ¿Ya? ¿Tenemos todos los ángulos, todas las fotos? Las fotos están por aquí.